Hola a todos, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos como siempre a este vuestro espacio secreto sin confesión, el Observatorio de la Realidad Espiritual Internacional. Si eres nuevo en la plataforma, como siempre os digo, os invito a que os suscribáis y sigáis cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 68, que corresponde a estas dos últimas semanas y corresponde en concreto al sábado 8 de febrero de 2025. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, cuyo enlace para acceder lo tienes aquí abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado. Y sin más, porque tenemos cosas muy interesantes, en el día de hoy comenzamos. En primer lugar, pareciera que el Opus Dei se encuentra acorralado en 2025 por todos los hechos que han ido aconteciendo en estos últimos 2-3 años. Y sobre esto quiero reflexionar, no porque sea mi interés, sino porque la actualidad vuelve a traer noticias e información a este respecto a la situación de supuesto acorralamiento en que se encontraría la prelatura del Opus Dei y también las tensiones respecto al santuario de Torre Ciudad y la postura del obispado de Barbastro Monzón. Sobre esto, esta semana o estas dos últimas semanas han traído nuevos datos que hay que analizar porque son actualidad. Quisiera destacar en primer lugar el artículo o el reportaje que salió en la prensa en los primeros días de febrero de 2025, en el cual en concreto fue el periódico o el diario ABC el que hacía y exponía una reflexión sobre si se encontraba acorralado el Opus Dei y enumera lo que yo he venido haciendo en todos estos episodios, en todas estas entregas semanales, en estas 68 entregas, he ido apuntando cada uno de los hechos y episodios que sufría el Opus Dei respecto a la situación de Torre Ciudad, pero también a nivel de la prelatura en general, con la reforma de estatutos y con una serie de cambios que introdujo, como sabemos, la Santa Sede. Todo esto está en proceso. Pues lo que hace este artículo es recoger todos estos cambios que han sido introducidos desde el 2022 hasta el presente y llega a establecer pues la reflexión, que es la que lanza al aire, de que realmente pareciera que el Opus Dei está acorralado. Cito textualmente de ese artículo, cuya lectura recomiendo y tenéis aquí abajo en un enlace para que lo podáis leer. Cito textualmente, dice: de hecho, la pregunta que circula en ambientes eclesiales es si esta cadena de ataques, así lo denomina el autor, al Opus Dei, es consecuencia de la debilidad a la que está sometida en este proceso de refundación, o si por otro lado más bien ya están anticipando cuál será el sentido de la decisión pontificia sobre este proceso. Este reportaje lanza por tanto la pregunta de si está siendo fruto de una especie de caza o de persecución el Opus Dei, y por todos estos capítulos, episodios que ya por separado evidencian de que, bueno, pues está teniendo una serie de, por un lado, inconvenientes, o lo que respecta, por ejemplo, a problemas como son los casos pues de abusos, etcétera, que hay que analizar y tratar sosegadamente, y por otro lado, la introducción de cambios en la prelatura, que si todo se coge en conjunto, uno dice, bueno, esto es que hay una especie de campaña en contra del Opus Dei, y hay otra postura que es la segunda que acabo de comentar, que lanza también este reportaje del ABC, de si estos, vamos a decir, toques de atención y esta línea que se está siguiendo ya está, vamos a decir así, avisando de cuáles van a ser las decisiones de la Santa Sede finales con respecto a esta reformulación de estatutos del Opus Dei a nivel de prelatura, y también lo que puede ocurrir en Torre Ciudad, que, como sabemos, está la asignatura apostólica con el caso en sus manos. Inclusive hay un comensario pontificio que está encargado de ya decidir cómo solucionar la cuestión de Torre Ciudad entre el obispado de Barbastro Monzón y el Opus Dei. Pero sea como sea, hay que
y me gusta recalcarlo, frente a todo esto, el Opus Dei, por su parte, mantiene su actividad con, yo diría, mansedumbre. Ha lanzado en estos últimos días un especial que es titulado en singular y bien explicado, el Opus Dei en historias personales. En este especial muestra cómo hay una gran variedad de perfiles de personas dentro del Opus Dei, cómo son muy heterogéneas, aunque estén dentro de este llamado del Opus Dei, y presenta una serie de testimonios personales de esta gran diversidad que existe en el Opus Dei y que muestran, como digo, a personas muy diversas que a través de su trabajo y sus relaciones buscan hacer el bien allí donde se encuentran y componen pues un mosaico colorido y variado que nos evidencia el potencial creativo del Opus Dei y cómo dentro de él hay muchos perfiles humanos, profesionales y de todo tipo que nos muestran un Opus Dei pues un poco distinto de lo que a uno le viene a la mente cuando la gente habla del Opus Dei sin conocer mucho su realidad. Y dicho esto, quisiera concluir el acápite o capítulo del Opus Dei con una información que es recentísima y que, fuera de andar especulando cuál podría ser la visión que tiene una parte u otra, estos son palabras dichas en una entrevista y entonces no hay que hacer conjeturas. En lo que respecta a Torre Ciudad, sabemos claramente cuál es la visión específica del obispo Monseñor Ángel Pérez Puello. Monseñor Ángel Pérez Puello ha concedido una entrevista a la revista Somos Litera, de la que ya se comienzan a hacer eco los medios de comunicación, y en la entrevista se hace una entrevista a colación de que son los 10 años de su asunción del obispado de Barbastro Monzón. Y entre las preguntas que se le hacen, lógicamente se van a tocar temas relevantes y entre ellos se le hacen varias preguntas que tienen interés en lo que respecta al caso de Torre Ciudad. Y el entrevistador le pregunta directamente, como podéis estar viendo ahora en pantalla: ¿está viviendo en los últimos meses sus peores días en estos 10 años por mor del desencuentro de la diócesis y su obispo con Torre Ciudad? Y a esto Ángel Pérez Puello responde, y prestar atención a las palabras porque dicen mucho. Llevamos 4 años con este tema, sobre todo en silencio. En todo momento lo que hemos buscado ha sido el bien de la prelatura, de Torre Ciudad y de la Iglesia en general. Si queremos trabajar en una iglesia sinodal, tenemos que ir todos en esta misma dirección, y el Papa es lo que pretende. Nosotros lo único que hemos pretendido es regularizar Torre Ciudad canónica, jurídica y pastoralmente. Y continúa. Prestar atención a lo que viene ahora. Porque canónicamente era un oratorio y sin embargo aparece a ojos de todos como un santuario. Hay que actualizar con unos nuevos estatutos esta situación. Bueno, yo diría que en lo que respecta a esta pregunta no tiene por qué haber desencuentro, porque el propio Opus Dei solicitó que se actualicen los estatutos para poder, conforme al nuevo derecho canónico, que es el que está vigente ahora, porque cuando se firmaron los acuerdos entre la diócesis y la promotora del Opus Dei para levantar el nuevo santuario estaba el anterior código de derecho canónico, es normal que haya que actualizarlo y que se erija como santuario diocesano. Pero eso es lo que quiere el Opus Dei. Si lo quiere también el obispo, pues alegría, porque quiere decir que en eso no hay choque. Entonces, ¿dónde está el choque en este sentido? Porque si ambos quieren regularizarlo en la misma fórmula, ¿dónde estaría la tensión? Porque entonces la tensión no es por esto, porque ambas partes están en esta línea. Al menos esto queda claro por este comentario. El desencuentro será por algún tipo de cuestión en cómo se concreta esto, no lo sabemos, pero en esto en principio parece que no debería haber ningún desencuentro. Por otro lado, decir que llamar santuario a Torre Ciudad, cogiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la mano, es correcto, como lugar de devoción, de veneración a la Virgen.
canónicamente es otra cosa, que es cierto que hay que actualizarlo. Y en eso se está. La siguiente pregunta del entrevistador: ¿por qué se ha complicado tanto el asunto entre las partes? Y responde el obispo: por nuestro lado siempre hemos tendido la mano, pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando no hay argumentos, puntos suspensivos. Aquí es claramente el obispo dice que ellos siempre han tendido la mano y evidencia que por parte del Opus Dei claramente, esto no es una hipótesis, es lo que se entiende de sus palabras, por parte del Opus Dei no habría argumentos. A mí, en lo personal, y esto es una opinión totalmente personal, me sorprende porque el Opus Dei ha demostrado sus motivaciones, ha justificado sus puntos desde un punto de vista legal, por lo que se ha transmitido en innumerables comunicados, y ha demostrado los hechos de cómo fue todo el acuerdo en la década de los 70, finales de los 60, y cómo fue el acuerdo para producirse toda la erección de Torre Ciudad. Pero esto es lo que dice el obispo, y bueno, aquí simplemente plantea pues cuál es la postura del obispado de Barbastro-Monzón. Y la última pregunta a este respecto que le hace el periodista es que la designación de un comisario para este asunto, nombrado por la Santa Sede, ¿es una renuncia por su parte? Es una pregunta que va a lo profundo de la cuestión, y responde el obispo: no, nosotros hemos hecho hasta aquí y creíamos que en este punto íbamos a llegar a un acuerdo, pero puntos suspensivos. Me gustaría saber en qué queda todo este asunto, porque a lo mejor es lo mismo que planteábamos nosotros. Antes de seguir leyendo, parece que el obispo está diciendo de que, por su parte, se puso todo para llegar a un acuerdo, que si no se llegó a un acuerdo fue por parte del Opus Dei, y que ellos simplemente dejan a la Santa Sede que se solucione todo, y que igual no se nos sorprende con el hecho de que la Santa Sede decide en la línea de la visión del obispado de Barbastro-Monzón. Sorprende un poco con esta claridad y en esta exposición que hace el obispo de Barbastro-Monzón respecto a cómo ha ido evolucionando todo. Y concluye con dos líneas más. Dice el obispo: pero que quede clara una cosa, ninguna institución, por numerosa, relevante o significativa que sea, puede usurpar la devoción popular de un pueblo. Aquí está diciendo que el Opus Dei no puede usurpar, no puede cooptar o asumir como propia pues la devoción a la Virgen de Torre Ciudad. Hay que decir que la Virgen de Torre Ciudad es de todos los fieles cristianos de cualquier parte del mundo. No parece, al menos por todo lo que se ha transmitido y comunicado pública y documentalmente, que haya habido este intento de poseer Torre Ciudad como si fuese una propiedad, ¿no?, a nivel de la devoción, como algo propio del Opus Dei. Pero lo que hay que reconocer es que el Opus Dei ha puesto los medios para que un santuario como uno de tantos otros que se estaba derruyendo, pues en la década de los 60 y 70 del pasado siglo XX, se restablezca y se potencie la peregrinación al lugar, y poniendo mucho esfuerzo. Pero, dicho esto, lo que interesa es la devoción a la Virgen de Torre Ciudad para cualquier miembro de la Iglesia, para cualquier cristiano, y lo demás es secundario, que eso también lo mantengo. Pero aquí son unas respuestas claras de cuál es la visión, sin ningún tipo de duda, cuál es la visión del obispo de Barbastro-Monzón. Y en segundo lugar, hay que destacar cómo el movimiento Acuna ha llegado a Uruguay. En concreto, el cardenal Sturla abre las puertas a Acuna en Uruguay. El movimiento, fundado, recordemos, por un sacerdote español que fue antiguo miembro del Opus Dei, en concreto José Pedro Manglano, sigue con su expansión en países de Hispanoamérica y está calando muy profundo en los jóvenes. José Pedro Manglano, acompañado de un grupo de jóvenes españoles, se ha desplazado hasta Uruguay para seguir con la expansión de este movimiento que surgió a raíz de la JMJ de Brasil de 2013. Y parece que se va a establecer ahora en Uruguay y que está teniendo pues un desarrollo muy bueno en todo el mundo y cada vez se va extendiendo más. Hay que decir que a nivel canónico, Acuna es una asociación privada de fieles constituida en el año 2017
por parte del cardenal y arzobispo de Madrid, por entonces Monseñor Carlos Osoro. Veremos cómo va siendo la expansión, pero todo indica de acá que va a seguir en esta línea y que en cada vez en más y más países va a estar presente Acuna. Y aquí tiene un nuevo punto de expansión en Uruguay, en América. En tercer lugar, el Papa Francisco, en una reciente exhortación a un grupo de peregrinos del Camino de Santiago, ha planteado si realmente los peregrinos que van a Santiago lo son auténticamente. ¿Estamos ante el final del Camino de Santiago? Esto es una noticia de diciembre, en concreto se comunicó el 19 de diciembre de 2024, pero en su día no la comuniqué aquí, y ahora me parece interesante traerla a colación porque el Papa hizo, ante un grupo de peregrinos italianos y con presencia del arzobispo de Santiago, pues el Papa Francisco hace una exhortación a ese grupo de peregrinos y les insta a reflexionar sobre lo que constituye un verdadero peregrinaje. Lo hace a raíz del notable aumento de viajeros, turistas, peregrinos que van y hacen el Camino de Santiago de Compostela. Estamos hablando de cifras que llegan ya a más de 400.000 personas, y él dice que al margen de las cifras hay que centrarse si auténticamente esas personas que hacen el camino son auténticamente peregrinos. Pues es lógico que dé una exhortación de cómo debe verse la peregrinación como un movimiento del espíritu interior, de transformación, de penitencia, y no como un mero caminar, porque eso no sería el camino. Pero no obstante, como esto es tan interesante, os pongo aquí abajo un enlace para que veáis un vídeo mío en otro canal que tengo dedicado a Caminos con Historia, en el que hablo de peregrinaciones y dedico todo un vídeo para reflexionar sobre esta noticia y las implicaciones que tiene para el desarrollo del Camino de Santiago, que para seguir con viveza tiene que nunca perder ni olvidar sus valores cristianos. Y en cuarto lugar, una sorpresiva noticia muy reciente, y las antiguas clarisas de Belorado aparecen en Asturias, pero no aparecen en Asturias para pasear o por una cuestión que no tenga gran trascendencia, es que han venido a Asturias, parece que para quedarse. Han enviado en concreto a las 3 monjas más jóvenes para hacer las gestiones para establecer un complejo turístico y también de restauración para obtener ingresos para todos los proyectos que tiene la antigua comunidad de clarisas de Belorado. Esto ha sorprendido a muchos, las noticias del 7 de febrero de 2025, cómo han llegado a Asturias y están haciendo las gestiones, en concreto Miriam, Sion y Alma, quienes están hace una semana aproximadamente, hace unos días, aquí en Asturias para hacer esas gestiones, para establecer ese centro que va a estar coordinado por ellas y que va a ser una vía para financiar las necesidades de la comunidad de Belorado, en un contexto en el que, lógicamente, se han separado de la Santa Sede, ya no llegan pues el dinero para sostener a la comunidad, y mientras llega o no ese desahucio de la comunidad que se ha ido aplazando, pues vemos cómo ellas tienen este proyecto, que es su objetivo en Asturias, de combinar la comunidad de clausura con un restaurante y con un hotel que consideran que es una estructura perfecta para poder seguir con su forma de predicar el evangelio y también obtener fondos para seguir desarrollándose. Inclusive ven en el lugar un bonito contexto en torno para establecer ahí una capilla, y pues han sido entrevistadas por los medios de comunicación y veremos cómo van los avances de las antiguas clarisas de Belorado en Asturias. Parece que han venido para quedarse, y en concreto en Arriondas los vecinos que se han sido entrevistados en los medios pues lo ven positivo el caso de que exista esta iniciativa desde un punto de vista, pues bueno, desde un punto de vista del desarrollo de la localidad, y no lo ven negativo a priori. Y sin más, hasta aquí las noticias de esta semana. Como siempre, me gustará ver vuestras opiniones en comentarios, ser respetuosos los unos con los otros. Yo, como siempre, intentaré responderos, y os invito a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, y me gustará saber cuál es vuestra postura respecto a estas varias noticias que he traído,
Yo creo que la mayoría no dejan indiferente a nadie, habrá posturas de un lado y de otro, pero como todos somos cristianos, podemos escucharnos, entendernos y respetarnos. Os envío como siempre un abrazo. Hasta luego.